Buenas tardes, amigo energético. Si estás buscando formas para sacar el máximo aprovechamiento a tu instalación de paneles fotovoltaicos, has llegado al lugar indicado. Y es que yo soy Borja Pérez de Solo Profesional y en el día de hoy hemos preparado un vídeo súper interesante donde vamos a analizar un dispositivo que va a ser capaz de hacer que tus paneles fotovoltaicos generen un 30% más de energía solar a lo largo de todo el año. Con lo cual es un vídeo muy interesante, te recomendamos que te quedes justo hasta el final. También dale un like si te gusta este tipo de contenido y déjanos tu opinión sobre el dispositivo que vamos a comentar en el vídeo de hoy justo en los comentarios. Dicho todo esto, no me alargo más y vamos con el vídeo. Cuando hablamos de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo residencial, hay algunos desafíos que hay que ser capaz de sobrepasar. Son algunos inconvenientes que pueden generar reducciones de la producción de tu instalación fotovoltaica y pueden hacer que si tú te has gastado 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 euros en una instalación fotovoltaica para la cubierta de tu vivienda, esos inconvenientes pueden hacer que toda esa inversión no valga para nada. Y es que son unos inconvenientes muy grandes que pueden reducir muchísimo la producción de esos paneles fotovoltaicos. Pues bien, lo que vamos a ver en el vídeo de hoy es formas de maximizar el aprovechamiento fotovoltaico con un dispositivo que te comentaremos luego, pero también cómo gracias a ese dispositivo podemos salvar esos inconvenientes que justo te vamos a comentar ahora. Las sombras pueden ser uno de los mayores problemas que tienen las instalaciones fotovoltaicas, los paneles fotovoltaicos en vivienda. Y esto es principalmente porque es bastante común que en las ubicaciones donde se suelen instalar los paneles solares, que suelen ser casas, chalets, este tipo de edificaciones, al final hay vegetación cerca, hay árboles cerca, a veces hay una propia chimenea de la cubierta, o hay distintos elementos constructivos que pueden sombrear parte de los paneles fotovoltaicos. Si la empresa que ha hecho la instalación de los paneles fotovoltaicos y ha hecho todo el diseño de todo el sistema no tiene la experiencia suficiente o el conocimiento suficiente para evaluar esas sombras, puede ser que tengas ahí un problema grande. Y lo que puede ocurrir es que te hayan hecho una instalación fotovoltaica donde, por ejemplo, la chimenea de esa casa, esa vivienda, haga sombra durante algunas horas del día sobre los paneles fotovoltaicos. Y no es necesario que haga sombra sobre todos, sino que a lo mejor hace sombra sobre 1, 2, 3 paneles solares. ¿Qué pasa? Que una instalación típica, normal, de autoconsumo solar para una vivienda residencial, lo habitual es tener pues 6, 7, 8, 10, 12 paneles fotovoltaicos conectados a un único inversor string. ¿Qué ocurre en ese tipo de situaciones? Que cuando hay una sombra de ese elemento constructivo que comentábamos antes o de un árbol sobre 1 o 2 paneles fotovoltaicos, lo que va a ocurrir es que esos paneles fotovoltaicos, su producción se va a ir prácticamente a cero. Prácticamente no van a producir nada de energía. El problema no es ese, porque si dices, oye, tengo 10 paneles fotovoltaicos y durante algunas horas del día hay uno que se sombrea y no produce, pues bueno, tampoco pasa nada. El problema es que hay que entender que el string fotovoltaico, que es la unión de paneles fotovoltaicos en serie, hay que entenderlo como si fuera una tubería. De forma que si hay un trozo de un tramo de la tubería bloqueado, el agua no pasa por la tubería. Pues lo mismo es el string fotovoltaico. Si tenemos 10 paneles solares en serie y hay un panel fotovoltaico que está sombreado, ese panel bloquea el paso de la corriente. Con lo cual, la energía generada por todo ese string mientras uno o dos de los paneles fotovoltaicos estén sombreados va a ser muy cercana a cero. Y esto puede ser un problema relativamente grande, porque si la empresa que ha hecho el diseño no conoce este tipo de factores, puede ser que tú tengas luego los paneles fotovoltaicos y que no te estén produciendo la energía que debería. Y eso al final va a repercutir en el ahorro que puedas llegar a tener en la factura de luz y también en la rentabilidad de esa instalación fotovoltaica. Porque al final, prácticamente casi todos que queremos instalarnos paneles fotovoltaicos, digamos que la idea principal es para ahorrarnos en la factura de la luz. Otra posibilidad también que ocurre muchas veces es que hay veces que tienes una cubierta, tienes un árbol enfrente y sabes que durante X horas al año te va a hacer sombra y no puedes evitarlo porque no hay otro espacio más disponible para instalar los paneles fotovoltaicos. ¿Qué ocurre? Que en este caso, en este segundo supuesto, a lo mejor sí que eres conocedor de ese dato en concreto, de que vas a tener sombras en algún panel fotovoltaico durante algunas horas del año y pones remedio, pones una solución a eso. Pues bien, tanto si estás en el primer caso como en el segundo supuesto, el dispositivo que te estamos comentando en este vídeo, conocido como optimizador solar, es una solución muy eficiente y muy positiva para poder salvar este inconveniente. Y es que al final los optimizadores son dispositivos de CDC, convertidores de CDC, que tratan de optimizar la producción de cada panel fotovoltaico de forma individualizada. De forma que si, por ejemplo, tuvieras esa instalación de 10 paneles que comentábamos antes y sabes que durante X horas al año 2 paneles solares están sombreados, lo que puedes hacer, la solución sencilla con esos optimizadores va a ser, oye, pues en ese panel fotovoltaico que está sombreado, le añado un optimizador a la parte trasera. Justo preparamos hace unas semanas un vídeo sobre esto, lo explicamos mucho más detenidamente. Pero el optimizador en este caso, añadiendo un optimizador sobre el panel fotovoltaico que puede llegar a estar sombreado, voy a salvar la producción del resto de módulos. ¿Qué va a ocurrir en este supuesto? Que ese panel fotovoltaico que tiene el optimizador, ese panel solar está sombreado, con lo cual su punto de máxima potencia va a ser muy bajo y prácticamente no va a producir potencia. Pero sí que voy a hacer regular la tensión a la salida del optimizador para que sea igual a la tensión del punto de máxima potencia del resto de paneles fotovoltaicos. Con lo cual voy a hacer que sigan trabajando en su zona óptima y por lo tanto únicamente perderé parcialmente la producción de ese panel solar. Con lo cual es un punto muy interesante para salvar este tipo de inconvenientes. Y aquí no es solo que vayas a aumentar la producción o la generación solar
durante todo el año un 30%. Es que aquí seguramente incluso sea más alto. Va a depender del caso, de muchos supuestos, de cuándo sean las sombras, de cuántas horas, pero el aumento de rendimiento de la instalación fotovoltaica va a ser muy notable. Y es por eso que los optimizadores fotovoltaicos son una opción muy recomendable en casos, en supuestos donde tenemos sombras parciales en alguno de los paneles solares. Cuando hablamos de instalaciones de paneles fotovoltaicos para viviendas, para residencias, el tema de las sombras no es el único inconveniente. Y es que también hay otro inconveniente que suele pasar bastante, y es el caso de tener distintas cubiertas con distintas orientaciones e inclinaciones. Es muy complicado que en un chalet, en este tipo de viviendas donde se suelen instalar paneles fotovoltaicos, tengas todas las cubiertas ultra bien orientadas, todas bien orientadas hacia el sur, con inclinación perfecta, etc, etc. Al final, lo más probable es que tengas a lo mejor una vivienda 2 aguas, 3 aguas, 4 aguas, con distintas inclinaciones y orientaciones, y eso te pueda complicar un poco la instalación de los paneles fotovoltaicos. En una instalación normal, si no pusiéramos optimizadores ni nada, y es 10 paneles solares, por ejemplo, como el caso de antes, conectados a un único inversor string, la idea, lo mejor siempre es tenerlos todos orientados hacia la misma orientación e inclinación. ¿Por qué? Porque al final ese inversor string va a estar regulando el punto de máxima potencia de todo el string completo. Con lo cual, si todos son el mismo modelo de panel fotovoltaico y todos reciben la misma irradiancia, el punto de máxima potencia va a ser el mismo. Con lo cual, gestionando un punto de máxima potencia, vas a optimizar el string completo. Vas a tener un rendimiento del sistema muy positivo. ¿Qué ocurre? Cuando empiezas a tener distintas orientaciones e inclinaciones, esto se te complica, porque el inversor string generalmente tiene o bien únicamente un punto de máxima potencia o como mucho tiene 2 puntos de máxima potencia, normalmente. Los comerciales de baja potencia para residencia. ¿Qué ocurre? Que si tú, por ejemplo, tienes una vivienda que tiene una cubierta hacia el sur con una inclinación de 30 grados, otra cubierta hacia el sur con una inclinación de 15, como podría ser el caso de la imagen, y luego además tienes otra cubierta hacia el este y otra hacia el oeste, y son cubiertas muy pequeñas, y a lo mejor como máximo te caben 2-3 paneles por cubierta, y a lo mejor tu vivienda sí que tiene necesidades de instalar al menos 12 paneles, por ejemplo, con lo cual al final tienes que ir un poco optimizando y utilizando todas esas inclinaciones y cubiertas. ¿Qué ocurre? Que si tienes todos esos paneles fotovoltaicos, cada uno con una orientación e inclinación distintas, conectados a una misma entrada del inversor string con un seguidor de máxima potencia, lo que está ocurriendo es que cada panel fotovoltaico va a estar recibiendo una irradiancia diferente, seguramente esté trabajando en una temperatura diferente, con lo cual su curva tensión-corriente y su curva potencia-tensión va a ser diferente, con lo cual cada una de ellas va a tener un punto de máxima potencia que puede diferir uno del otro. Si el inversor string es únicamente capaz de controlar un punto de máxima potencia, lo que va a ocurrir es que va a gestionar el punto de máxima potencia del string completo, pero no va a ser el mismo que el punto de máxima potencia de cada panel de forma individualizada, porque están recibiendo condiciones de irradiancia distintas, con lo cual van a tener corrientes y tensiones distintas. Esto va a hacer que en la gestión de ese punto de máxima potencia se fuerce a todos los paneles fotovoltaicos a trabajar una tensión de operación. Esa tensión de operación no tiene por qué coincidir en cada panel por separado con su punto de máxima potencia. Y esto al final se traduce en lo que se conoce como las pérdidas por mismatch. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tú tienes 10 paneles fotovoltaicos de 500 vatios conectados en serie, no te van a producir 5 kilovatios, sino que a lo mejor te producen 4,6 kilovatios y tienes 400 vatios de pérdidas de mismatch. Y eso principalmente por esa gestión del punto de máxima potencia de forma conjunta. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros añadimos optimizadores a cada uno de los paneles fotovoltaicos, estamos haciendo la gestión del punto de máxima potencia de cada uno de esos paneles de forma individualizada. Es decir, si yo tengo un panel, por ejemplo, que está orientado al sur con una inclinación de 30 grados, luego tengo otro panel fotovoltaico que está orientado al este con una inclinación de 15 grados, otro panel también orientado al sur pero con una inclinación de 10 grados, etc, poniendo una situación así un poco más compleja, y cada uno de esos paneles fotovoltaicos tiene su propio optimizador, su convertidor de CDC, lo que va a ocurrir es que cada uno va a estar trabajando específicamente en su punto de máxima potencia, con lo cual sí que podría llegar a esos 5 kilovatios de potencia máxima en el caso que comentaba antes, con lo cual es una muy buena solución y que puede llegar a optimizarte y hacer que tu instalación fotovoltaica llegue a generar incluso hasta un 30% más de potencia, como comentábamos al inicio del vídeo. Prácticamente ya lo hemos comentado y es un poco lo que íbamos analizando en cada uno de los casos de antes. Pero al final el optimizador, por completarlo de nuevo, es un dispositivo, un convertidor DC-DC que adapta la tensión del panel fotovoltaico a la tensión de entrada del inversor. ¿Qué ocurre? Que la tensión del panel fotovoltaico siempre va a estar buscando que sea la tensión de su punto de máxima potencia. Va a estar haciendo que cada panel fotovoltaico trabaje de forma individualizada en el punto de tensión en el cual su potencia de salida es máxima. Irá a la curva PV y a la curva IV del panel fotovoltaico y va a tratar de forzar que cada panel fotovoltaico específico trabaje en su punto de máxima potencia. Y luego, por otro lado, a la salida de ese convertidor de CDC va a tener una tensión que va a ser igual a la tensión de la entrada del inversor string. Con lo cual, si quizá, por ejemplo, tienes una instalación fotovoltaica de 10 paneles solares conectados a un inversor string y cada panel fotovoltaico tiene una orientación e inclinación distinta, como comentábamos antes, si instalamos en cada uno de ellos un optimizador, lo que voy a estar forzando a cada uno de ellos a trabajar en su punto de máxima potencia y luego a la salida del convertidor tener una tensión común para entrar todos al inversor string con la misma tensión y por lo tanto poder asegurar un funcionamiento óptimo del sistema fotovoltaico.
Al final, a nivel de instalación es bastante sencillo. Primero destacar que son bastante pequeños y bastante compactos, con lo cual son bastante fáciles de manejar. Y se pueden instalar principalmente en dos lugares, o se suelen instalar principalmente en dos lugares. O bien directamente en la parte trasera del panel fotovoltaico, como en la imagen que te proyectamos justo aquí en la pantalla, o bien otra opción bastante utilizada muchas veces es que cuando vamos a poner muchos optimizadores y cada panel fotovoltaico va a tener su optimizador propio, lo que se suele hacer en ese tipo de casos es directamente sobre la estructura en la que voy a conectar los paneles fotovoltaicos, ahí voy acoplando los optimizadores y así luego pondré ya el panel fotovoltaico por encima. Y haré la conexión del panel fotovoltaico al optimizador y luego ya a la salida del optimizador iré conectándolos en serie con el resto de optimizadores conectados cada uno a su panel fotovoltaico para ya luego entrar al inversor string. También aquí un punto destacable es que los optimizadores no tienen por qué solo instalarse uno por panel fotovoltaico, sino que también hay optimizadores de un poco de más potencia, como los que también ofrecemos en Solo Profesional, que te permiten instalar 2 o 3 paneles fotovoltaicos por optimizador. Únicamente deberás tener muy en cuenta la tensión de optimizador, la potencia del optimizador y las tensiones y potencias de cada uno de los paneles fotovoltaicos que conectas a ese optimizador. De forma que si, por ejemplo, volvemos al supuesto 1 de la primera parte del vídeo, donde comentábamos una instalación de 10 paneles fotovoltaicos, donde tengo 2 paneles de 400 vatios que están sombreados, en ese caso, si directamente conecto únicamente un optimizador a esos 2 paneles fotovoltaicos, tengo que asegurarme que el optimizador sea de más de 800 vatios, pero si conecto ese único optimizador a esos 2 paneles fotovoltaicos, conseguiré tener un sistema que va a trabajar muy bien, reduciré las pérdidas de las sombras en toda la instalación fotovoltaica y además también me estoy ahorrando un optimizador, porque en lugar de tener que instalar 2, con uno es suficiente. Según hemos estado comentando, los optimizadores me van a permitir disponer de muchas ventajas muy importantes que pueden hacer que yo llegue a ese 30% de producción adicional. Aquí vamos a listarlas una por una. Muchas veces va a depender del caso en concreto, porque si a lo mejor tienes una instalación con todos los paneles fotovoltaicos ultra bien orientados, súper bien inclinados, todos perfectamente sin ninguna sombra, en ese caso, por ejemplo, es obvio que no vas a necesitar optimizador y no te va a servir de mucho. Pero si, por ejemplo, quizá tienes una instalación fotovoltaica con paneles fotovoltaicos con orientaciones distintas, inclinaciones distintas, posibilidades de sombras, etc., en ese caso sí que te lo recomendamos al 100%. Y aquí vamos a listarte algunas ventajas significativas que podrías llegar a conseguir con tus optimizadores fotovoltaicos. Cuando instalamos optimizadores fotovoltaicos en nuestra instalación de paneles fotovoltaicos, vamos a aumentar significativamente la producción energética de la instalación. Y eso es principalmente porque cada optimizador va a estar gestionando de forma individualizada el punto de máxima potencia de cada panel fotovoltaico, con lo cual va a estar asegurándose de que cada panel solar esté trabajando en su punto de máxima potencia. Y en este caso vamos a ser capaces de evitar por completo las que se conocen como pérdidas de mismatch. Con lo cual, si añadimos optimizadores, vamos a aumentar la producción y por ende también vamos a aumentar la eficiencia y el rendimiento del sistema completo. La ventaja número 2 es la tolerancia a sombras, y es que disponer de optimizadores fotovoltaicos va a permitir que, aunque algunos paneles fotovoltaicos puedan llegar a estar sombreados en algunos momentos del día en tu instalación fotovoltaica, esto no repercuta negativamente a la producción total del sistema y únicamente la pérdida de potencia sea la asociada a los paneles fotovoltaicos sombreados y no a toda la instalación. Esto creo que aquí sí que es muy importante, y es que cuando tengáis paneles fotovoltaicos que puedan estar sombreados en algunas horas del día, en ese caso sí que es siempre muy recomendable instalar al menos optimizadores energéticos en esos paneles solares sombreados específicamente. Muchas veces a la hora de hacer el diseño y la distribución de los paneles fotovoltaicos en la cubierta se descartan algunas cubiertas porque no tienen quizá la inclinación y orientación perfecta, y muchas veces se va únicamente a la cubierta que está totalmente orientada hacia el sur con una inclinación decente. Sin embargo, las otras cubiertas también son aprovechables. Tener una cubierta este es muy interesante para maximizar la potencia durante las primeras horas de la mañana, y tener paneles fotovoltaicos instalados en una cubierta oeste es muy interesante para producir energía por la tarde. Con lo cual, quizá muchas veces cuando tienes cubiertas a muchas aguas, lo interesante es ser capaz de aprovechar todas las cubiertas que tengas disponibles. Quizá, obviamente, las que están hacia el norte no hace falta porque la producción va a ser mucho más pequeña, pero al menos las que están hacia el este para optimizar por la mañana, las que están hacia el sur para optimizar por el mediodía y las que están por el oeste para optimizar por la tarde, son muy interesantes utilizarlas. Lo que ocurre es lo que comentábamos antes, que si únicamente tienes un inversor string es complicado hacer la gestión del punto de máxima potencia de los paneles fotovoltaicos conectados a distintas orientaciones y distintas inclinaciones, con lo cual en esos casos lo interesante es añadir optimizadores a cada uno de los paneles fotovoltaicos, y de esta forma vas a estar asegurándote de que se gestiona el punto de máxima potencia de los paneles solares que están orientados hacia el este, de los que están orientados hacia el sur y de los que están orientados hacia el oeste, y vas a asegurar una máxima producción. Y lo importante de todo, con este tipo de instalación que te comentamos justo ahora, vas a conseguir una curva de producción muy cuadrática, lo que te va a permitir aumentar el número de horas del día con producciones fotovoltaicas muy elevadas, y eso es muy interesante
para instalaciones de autoconsumo solar para viviendas. Otra ventaja muy interesante es que reducimos por completo las conocidas como pérdidas por mismatch. Las pérdidas por mismatch se dan principalmente por varios puntos. Un punto puede ser por utilizar paneles fotovoltaicos distintos. Otro punto puede ser porque quizá compras el mismo panel fotovoltaico y compras 10 y no todos funcionan igual. Sí que es cierto que al final el fabricante de paneles fotovoltaicos tiene que someterlos a unos test rápidos donde aseguran una potencia, una tensión y una corriente, pero hay tolerancia. Tolerancia del más o menos 2,5% en el panel solar. Con lo cual, quizás un panel fotovoltaico de la misma lote de paneles te da, por ejemplo, ponle 40 voltios y el otro te da 42 voltios. Y eso puede hacer que se produzcan las pérdidas por mismatch. ¿Qué ocurre? Cuando añades optimizadores, como cada panel fotovoltaico va a estar gestionado por su optimizador de forma individualizada, ahí consigues evitar por completo esas pérdidas por mismatch. Y una última ventaja, quizá no destacable a nivel de producción específica en un momento determinado, pero sí que a nivel de gestión de la instalación fotovoltaica, es que cuando añades optimizadores fotovoltaicos por panel solar, vas a poder monitorizar de forma mucho más detallada la instalación de paneles fotovoltaicos. Y es que vas a tener información muy precisa de cada panel fotovoltaico de forma individualizada. De forma que si de repente te baja un poco la producción de tu instalación solar, tú puedes mirar específicamente en cada uno de los paneles solares y puedes detectar rápidamente si hay algún panel solar que está produciendo menos potencia por alguna causa determinada, o detectar fallos, detectar problemas. Todo eso vas a tener mucha más información y por lo tanto vas a poder actuar de forma más rápida y mucho mejor. Y al final, si eres capaz de solventar ese tipo de problemas que se pueden ir dando durante el año, lo que vas a conseguir es un mayor número de horas de funcionamiento, una disponibilidad mucho más alta y por ende una cantidad de energía generada a lo largo de todo el año más elevada y por lo tanto también una mayor reducción en la factura de tu luz durante todo ese año completo. Pues bien, si tú tienes tu instalación de paneles fotovoltaicas ya instalada, todo perfecto, todo guay, pero quizá ves que la producción es un poco más baja, o quizá ves que hay sombras, o quizá algunos inconvenientes que comentamos al inicio del vídeo se te dan en tu instalación fotovoltaica, ahí quizá lo recomendable sí que sea añadir optimizadores. Y sí que es posible. Es posible tanto instalarlos desde cero, que quizás es lo más sencillo, pero también es posible añadir optimizadores de forma posterior. Sí que es cierto que tendrás que desinstalar los paneles fotovoltaicos, añadir el optimizador, hacer la reconexión de paneles con los optimizadores. No es ultra sencillo, pero tampoco es ultra complejo. Y sí que es posible. Al final sí que vas a poder hacer el retrofit de optimizadores en tu instalación de paneles fotovoltaicos existente, y es un factor que puede ser diferencial y que si tienes sombras, tienes mismatch o cualquier otro factor, va a hacer que tu instalación fotovoltaica aumente significativamente su producción de energía solar. Eso sí, cuando vayas a hacer el retrofit de los optimizadores en los paneles fotovoltaicos, deberás tener en cuenta algunos factores y tienes que estudiarlos bien en detalle. Uno de los factores es la compatibilidad de tensiones y de potencia. Tendrás que ver que el optimizador que vas a seleccionar es compatible con ese panel solar en concreto, y tendrás que fijarte principalmente en la tensión de funcionamiento, en la corriente y en la potencia. Si se cumplen esos factores y estás dentro de los rangos del optimizador, perfecto. Ese panel solar será compatible con el optimizador que has seleccionado. Una vez has validado que el optimizador es válido para el panel fotovoltaico, tendrás que hacer el diseño y ver un poco cómo vas a instalarlo, lo que comentábamos antes. Tendrás que ver cómo vas a instalar los paneles fotovoltaicos, ver si en las estructuras actuales tienes espacio disponible para instalar los optimizadores. Tendrás que hacer ahí un estudio un poco más en detalle para ver cómo lo gestionas. Y luego, por último, tendrás que hacer ya la instalación completa, que es lo que comentábamos justo antes. No es algo muy complejo, pero tampoco es ultra sencillo, con lo cual lo mejor siempre es contar y contactar con profesionales como en Solo Profesional, que al final conocemos este tipo de instalaciones, ofrecemos este tipo de productos, lo conocemos muy bien y podemos ayudarte en ese tipo de sistemas de integración, de retrofitar instalaciones fotovoltaicas ya existentes con optimizadores. Dicho todo esto, todavía podríamos hablar más de los optimizadores, y es que hay una gran cantidad de ventajas y de puntos positivos de este tipo de dispositivos que son muy interesantes. Nosotros los tenemos como producto dentro de nuestro catálogo web. Tratamos de trabajar con las mejores marcas, tratamos de trabajar con marcas que tienen mucho recorrido en el sector, como las que te proyectamos justo ahora en la pantalla. Como resumen del vídeo, comentar que los optimizadores son una solución muy interesante para instalaciones fotovoltaicas de paneles solares, instalaciones existentes y instalaciones nuevas que estés planificando. También comentarte que nosotros tenemos una gama de optimizadores muy interesantes de las mejores marcas, de los mejores fabricantes, también con una buena relación calidad-precio, y los tienes disponibles en nuestro catálogo web. Así como también ofrecemos paneles fotovoltaicos, inversores y cualquier tipo de material fotovoltaico que necesites para tu instalación de autoconsumo solar. Dicho todo esto, si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, también déjanos tu opinión en los comentarios, que nos interesa mucho un poco conocer qué opinas de este tipo de contenido y ver un poco qué opinas de este tipo de soluciones. Nos interesa mucho, con lo cual déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y ahora sí que sí, acabamos por aquí el vídeo y nos vemos en el próximo.